Muy buen día a quienes nos sintonizan a través de mis redes sociales, a través de mi portal web de noticias www.manoloreyes.com, también en www.manoloreyes.com.mx. Hoy estoy con un gran amigo, el diputado federal de extracción perredista, integrante del grupo parlamentario del PRD en la 65ª legislatura del Congreso de la Unión, el diputado federal Miguel Torres. Señor diputado, muy buen día. Buen día, Manolo, un gusto recibirte aquí en nuestras oficinas, que son las oficinas del pueblo de Zacatecas. Señor diputado, hay varios asuntos muy importantes que atañen tanto a nivel nacional como también a nivel estatal. El primero de ellos, un presupuesto de egresos de la Federación para este 2022 que castiga totalmente a Zacatecas, diputado. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, el argumento de los diputados oficialistas es que el Estado va a recibir más porque el gasto federalizado tuvo un incremento del 4.7% con relación al año pasado. Y en los ramos, en los fondos 3 y en el fondo 4, ahí trae un incremento cercano al 10%. Es el único que está consolidable. Ese no se reduce, ese no queda sujeto a la recaudación federal participable, pero el ramo 28 sí. Y el otro trae solamente un 4.7% y representa más del 60% del gasto federalizado. Entonces, la defensa que nosotros hicimos para el presupuesto del Estado de Zacatecas, de entrada fue el argumento de que le estaban dando un incremento que no corresponde ni siquiera a la tasa de inflación que tuvimos en 2021, que cerró el 7.36%. Entonces, aunque los números dicen que va a recibir un poquito más, en los hechos va a recibir mucho menos, porque ese 4.7 además queda sujeto a la recaudación federal participable. Se cae la recaudación y no llegó a ese incremento. Se lo descuentan al Estado, se lo descuentan a municipios y le dicen, a ver, tenía proyectado darte 1,000 porque iba a recaudar 2,000, pero no lo recaudé, solo recaudé mis 1,500, entonces ya no te voy a dar 1,000, ya te voy a dar 750. Así es como hace sus ajustes Hacienda. Y esto hablando del gasto federalizado, pero en gastos de programas, por ejemplo, vemos que en carreteras pues no trae presupuesto asignado para mantenimiento y conservación de carreteras. Entonces, es un presupuesto que aniquila las posibilidades de reconstruir los caminos y carreteras del estado de Zacatecas. Para el campo, no trae recursos asignados para nuestro estado para que la federación pueda convenir programas con el estado y con los municipios y apoyar a los productores para su actividad. Hay un asunto muy grave que yo veo, sobre todo con el recorte de presupuesto a municipios, porque viene todo, ¿no? No hay fondo minero. Por un lado, dice el presidente de la República, voy a reconocer a los migrantes porque están mandando las remesas, pero por otro lado los castigas, ya no puedes invertir en tus comunidades de origen. A ver, ese ha sido un discurso demagógico, yo lo he dicho desde la tribuna. Así es. Porque reconocen a los migrantes en el discurso, pero los desconocen en el presupuesto. Planteamos una reserva para regresar el programa 3x1. Nos la votaron en contra, ellos son mayoría. Propusimos otra reserva para crear el Fondo Solidario Migrante, que se crearía con los impuestos que les cobran a nuestros paisanos por el envío de sus remesas. Ese mismo impuesto que sea para el Fondo Solidario Migrante, para permitirles que cuando ellos son repatriados, cuando son, se me fue la palabra, Manuel, cuando los sacan de Estados Unidos por alguna situación de tipo legal, puedan ellos llegar y hacer una actividad acá. Generalmente casi todos llegan con algún oficio, porque algunos aprendieron a cocinar allá en el restaurante, algunos aprendieron a ser jardineros, otros a ser carpinteros, otros a la construcción, pero luego llegan acá y no cuentan con los recursos. Entonces planteamos la creación del Fondo Solidario Migrante y nos lo votaron en contra. Por eso hemos señalado que ese reconocimiento es un discurso demagógico, porque, a ver, te reconozco en el discurso, pero a la hora que estamos solicitando recursos para los migrantes, nos dices que no, pues entonces es una incongruencia. Sí, pero no solamente ahí con los migrantes, también debo de decirte que en el caso de los productores propusimos una reserva para asignar un monto para la comercialización de sus productos. Nos hemos reunido con muchos de ellos y vemos cómo sigue siendo recurrente el hecho de que
El productor es la persona que obtiene la menor utilidad de los productos. Te pongo el ejemplo de los frijoleros. Les ponen un precio de garantía de 14 pesos con 50 centavos al precio del producto. Y el consumidor está en 38, en 40 pesos, en 45 pesos. Pero entre el coyotaje. Claro, exactamente. La mayor parte de la utilidad se queda en el trayecto del productor al consumidor final, que es donde están los coyotes precisamente, ¿sí? Entonces buscábamos que hubiera elementos, que hubiera un recurso para implementar mecanismos de comercialización y que la utilidad se quedara para los productores. Y esto está repercutiendo en una alza escalonada en la canasta básica. Claro, vemos los precios hay productos que en los últimos 3 años han tenido incrementos del 70, del 80%. ¿Sí? Y no tan lejos, veamos el precio del gas. Así es. El gas cuesta casi lo doble que lo que costaba hace 3 años. Sí. Cuando ellos Morena prometió que al llegar a la presidencia iban a bajar el precio del gas, de los combustibles. Ellos dijeron que en cuanto ellos llegaran podían bajarlos a 10 pesos. Sí, la gasolina. Sí, a la gasolina. Y les hemos dicho ahí en la Cámara, ándale, los apoyamos para que le bajen el precio. Cuenten con nuestros votos. Pero hoy se hacen sordos, ¿eh? Fue solo un discurso hueco de campaña, ¿eh? Y que la gente se los compró. Y no lo disfrazan, ya no se llama gasolinazo, ya son ajustes. Así es, sí. Pero cuando ellos andaban en campaña, eran gasolinazos. Recuerdo ahí, vi un tuit publicado del presidente Andrés Manuel cuando era candidato en el 2015, que tuvo un problema de salud, Peña Nieto, que él decía que ni lo creía ni lo deseaba que estuviera enfermo, pero que era un buen momento para que renunciara por su incapacidad. Pues, a ver, si tuviéramos un presidente congruente sería el momento indicado, para que también él se fuera. Y también dijo, si no bajo la gasolina, me cambio de nombre. Así es, sí. Sí. Entonces es totalmente incongruente. Estamos en manos de un gobierno federal que no tiene ni pies ni cabeza, diputado. Así ha sido, y es grave porque la tendencia es a una concentración del poder, es decir, a una regresión a los años 70 y tantos, en aquellos en que el poder lo concentraba un solo hombre, una sola persona, y que eso era gravísimo, porque luego hay tentaciones de crear regímenes autócratas, ¿sí? Donde solamente lo que se escucha es la voz del presidente. Y eso dio pie a que en gobiernos posteriores, del 76 a la fecha, se fueron creando organismos autónomos, organismos reguladores, se fueron generando contrapesos. A los que quieren desaparecer. Exactamente. Y que hoy, precisamente, se pretenden desaparecerlos para quitar esos contrapesos al presidente. Vemos en los hechos, dice nuestro marco normativo, que el Congreso es un poder independiente y autónomo. ¿Sí? Eso dice nuestro marco normativo. Pero en los hechos hemos visto un poder legislativo sometido a los deseos del presidente, ¿sí? Porque para muchos de ellos les resulta más cómoda la sumisión, ¿sí? Y lo vemos en la distribución del presupuesto. Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, caramba, si era una base aérea militar, el hotel más cercano está muy lejos de ahí. ¿Cuánto tiempo vas a hacer a la Ciudad de México si vas a llegar a esa terminal aérea? ¿Cuánto te va a costar el Uber? Más caro que el boleto del avión. Así es. Estamos sujetos a esos caprichos, pero lamentablemente esa es la situación actual que vive el país. Ojalá y que podamos recomponer el rumbo. ¿Qué viene para el 2022, diputado? ¿Usted cómo avisora tanto la economía nacional como el caso Zacatecas? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara? Bueno, en lo nacional, yo creo que va a seguir promoviéndose la polarización del país, porque viene un tema muy interesante que va a iniciar su discusión en la Cámara de Diputados, que es la reforma eléctrica. Sí. Y que ya vemos a legisladores y legisladoras de Morena organizando foros diciéndole a la gente que si esa reforma sale, la energía eléctrica va a bajar de precio, cuando eso es totalmente falso. Es falso. Nosotros tenemos que hacer la tarea para informarle a la gente por qué no puede pasar esa reforma eléctrica. ¿Sí? Está demostrado que la energía eléctrica que se genera en las centrales de la Comisión Federal de Electricidad es la más cara del país. Sí. Un megawatt hora cuesta 1,413 pesos ahí.
y en los privados cuesta 411 pesos. Entonces, nada más revisando los números, yo a ti te preguntaría, ¿entre todo cuál le comprarías? ¿A la CFE o a los privados? Sí, al privado. Claro. Sí. Entonces, lo que plantea esta reforma, y que va a ser un tema muy interesante, va a ser debate de ahora que se reanude de ahora que inicie más bien el segundo periodo ordinario de sesiones, va a ser el tema que va a estar en la mesa. El lunes inician los foros de Parlamento Abierto, que espero que no sean una farsa como lo fue el Parlamento Abierto para el debate del presupuesto de 2022, que no tuvo ningún carácter vinculante, que simplemente fueron a hablar expertos en la materia, se escuchó a organizaciones, a la sociedad civil, a los partidos políticos, pero finalmente fueron a mayoritear. ¿De nada sirvió? De nada sirvió. Por eso hago votos, porque no sea el caso. La revocación de mandato, diputado, caramba, a mí si me preguntan, ¿vas a ir a votar? Pues claro que no. A ese señor, a ese personaje, a ese presidente se le eligió para que cumpla con su mandato y ahí los vemos, ¿no? O sea, a final de cuentas, es un capricho más. Sin duda, es un capricho que pagarán los impuestos de los mexicanos. Sí. Porque no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? Es un capricho del presidente que pretende seguir en campaña. Entonces son las herramientas, son los distractores que ha metido para que nadie hable de la crisis de inseguridad que vive el país. Si revisamos hoy cómo está la situación, él criticaba y decía que Peña Nieto tenía convertido al país en un cementerio, ¿sí? Por la cantidad de muertos que había de homicidios dolosos. Bueno, pues él tiene el doble hoy. Sí. Él señalaba que la incapacidad de los gobiernos anteriores, porque tenían un crecimiento económico del 2% anual. Hoy los números son negativos. En el marco de la pandemia, en un trimestre tuvimos una caída del menos 18.7% y no hemos logrado superar los niveles que teníamos hace 3 años. No quiere decir que todo estaba bien antes, también quiero precisarlo. Estoy defendiendo el régimen anterior, pero caminaba, avanzaba la economía poquito, pero avanzaba. Hoy estamos en retroceso. Hoy tenemos una crisis de salud que precisamente por eso meten los distractores, para que nadie hable de estos temas. Esa crisis de salud tiene sumergidas a las instituciones públicas en un desabasto generalizado de medicamentos. Desapareció un sistema de salud ya consolidado como lo era Prospera o Bienestar. Seguro Popular. Seguro, ¿cómo era? Sí, exactamente. Seguro Popular. Lo desapareció para crear Insabi. Y el secretario de Salud del gobierno federal lo aceptó en la comparecencia, yo se lo postulé. Aceptó, no han logrado consolidarlo. ¿Por qué no le han encontrado el rumbo? Y hubo estados como Aguascalientes que dijeron, nosotros no queremos el INSABI. Martín Orozco dijo, yo no lo quiero. Es correcto. Sí, dijo, no, yo no me sujeto. Así es. Yo me hago cargo, el Estado se hace cargo aquí. Y funciona mejor. Así es. Entonces, por eso son esos distractores. Yo recuerdo cuando habló que iba a rifar el avión presidencial. Caramba. Dije, a ver, pero bueno, ha sido su estrategia para distraer. Por cierto, el premio no le ha llegado a la lista de Fresnillo, Es correcto. Caramba, ¿dónde está esa lana? Entonces, ha sido una farsa, como lo es esa supuesta consulta para revocación. Yo lo que le pediría al señor es que cumpla con su mandato, lo elegimos para 6 años, va a ser 6 años nuestro presidente, y que se dedique a gobernar. Así es, que se fueron muchísimos años buscando ser presidente, para que ya cuando se llegue, no se cumpla con lo que se ofreció. En opinión del diputado federal Miguel Torres, ¿usted cree que quieran desaparecer al INE, diputado? Sin duda. Sí. Todos los contrapesos al gobierno federal, al actual, le hacen daño, le afectan. Por eso pretende desaparecer a los organismos autónomos, a los organismos reguladores. Y hemos visto los embates contra el INE. Han sido constantes. El día que compareció el presidente del INE en la Cámara de Diputados, realmente fueron agresiones, fueron muy groseros con él. Sí. Y se ve la línea que traen para desaparecer. Sin embargo, el grupo parlamentario de Va por México, estamos en la idea de defenderlo, de apoyarlo y de respaldarlo, ¿sí? Para que podamos seguir teniendo elecciones democráticas y con un árbitro que sea imparcial.
En lo que toca a Zacatecas, diputado, híjole, la inseguridad, esta ola de inseguridad, esta ola de violencia, nos está alcanzando a todos, diputado. Jamás, yo recuerdo, jamás y en todos los estados de este país donde yo he vivido, y vamos que yo inicié mi carrera en la información policíaca, jamás me había tocado que aventaran cuerpos, no le hace que fueran a bordo de una camioneta, afuera de un palacio de gobierno. No, bueno, ya. Caramba. Es un mensaje muy claro al gobernador, ¿eh? Y seguramente él debe de saber de qué se trata, ¿sí? Sí. Ahí, pero es una provocación al Estado. ¿Sí? Es decirles, ¿sí?, que va su ley sobre el Estado. Sí, es muy lamentable que esto esté pasando en nuestro Estado, ¿eh? Porque lo vemos de manera reiterativa, lo de antier con los policías de Fresnillo. Sí, 3. Gravísimo. De por sí el número de policías de elementos en los municipios no es el necesario para poder atender el problema de seguridad pública, y con este tipo de situaciones pues menos atractivo les resulta a los ciudadanos involucrarse a ser integrantes de una corporación de seguridad pública. Lo de los cuerpos el 6 de enero aquí en Palacio de Gobierno, muy lamentable, los colgados de Ciudad Cuauhtémoc, los colgados de Fresnillo. Y vimos ahí una reacción del gobernador que creo que no corresponde a la de un gobernante estatal. De entrada, la desafortunada, pues la transmisión que hizo a primera hora y en la forma en que lo hizo, pues, a ver, las oraciones debemos dejarlas para las víctimas, Cierto. ¿sí? La justicia para los familiares de las víctimas, ¿sí? Y el gobierno se tiene que poner a hacer su tarea para garantizar la seguridad de sus gobernados. También yo coincido en que el gobernante no está obligado a dominar todos los temas, puede ser un experto en todos los temas, pero sí tiene la posibilidad de hacerse rodear de expertos en cada una de las materias, y debe de tener alguien que le asesore en materia de seguridad. Claro, un gabinete capaz, que, debo decirlo, no es el adecuado, con sus honrosas excepciones. Hay 2, 3 compañeros ahí que saben, que tienen la experiencia y que hacen el esfuerzo ahí, pero un gabinete muy limitado, y que a estas alturas ya se les debería de exigir resultados, además. Entonces, la situación es compleja en nuestro estado. No solo es el tema de la inseguridad, porque, bueno, esto puede alguien decir que es un problema que data de años atrás, sí, efectivamente, pero no podemos permitir que se profundice, no podemos, pues, permitir que escale, ¿sí? Y tampoco se debe generar desde el gobierno otros frentes de guerra con el magisterio, con los burócratas, con los jubilados. Eso es innecesario, ¿sí? Se está reteniendo las pensiones de los compañeros jubilados del ISTESAC, ¿sí?, que porque algunos tenían pensiones doradas, bueno, eran las leyes que había en aquel tiempo. Así es. ¿Sí? Esas leyes permitieron que fueran obteniendo esos beneficios, no se las puedes quitar. Y luego también se acusa a los jubilados, pero no se revisa los salarios que tenían los funcionarios del ISTESAC, que es una nómina totalmente obesa e innecesaria para operar el ISTESAC. Y además los salarios. ¿Y los salarios de dónde se pagan? Pues de las aportaciones de los trabajadores. Sí. Entonces te digo, es una situación compleja, no solo el tema de la inseguridad, ¿no? Los despidos en el gobierno del Estado. Hay otro frente de guerra con la burocracia, por eso precisamente. Entonces, y que eso le puede generar costos financieros muy altos, porque esos burócratas van a demandar, ¿no? Y te lo adelanto, van a ganar sus demandas, van a ganarlas, y ahí hay que pagarles salarios caídos, y hay que regresarlos. Y además, cuando regresen seguramente ya habrá otra persona ahí, porque están despidiendo a muchos, pero están entrando otros. Así es. ¿Sí? Entonces ya va a haber otros que también van a tener derecho sobre esa plaza. Entonces yo creo que no es lo adecuado para el Estado. Ojalá y el gobernador escuche, se deje ayudar, ¿sí? Que haga un llamado a construir un acuerdo por Zacatecas para que participen todos los sectores, porque ese día el día 6 de enero lo vemos transmitiendo y dice que hace el llamado a que toda la gente se sume. Nos van a dar pistolas Ayudar, todos, sí, ¿cómo va a ser, no?
para combatir el problema de la inseguridad. Pero es un llamado unilateral, nunca hemos visto una convocatoria que diga, a ver, ahí va a haber una reunión de trabajo con los presidentes municipales, con los diputados locales, con los diputados federales, con las organizaciones sociales, para ver de qué manera cada uno puede aportar a que el Estado se vaya pacificando. Entonces, nunca se ha hecho esa convocatoria. Entonces, esos llamados ahí a través de un video, realmente es un llamado unilateral que no lleva a nada y que no conduce a nada. Los grupos parlamentarios de Va por México y Va por Zacatecas, hablo de diputados federales, diputados locales, han buscado un contacto directo con el gobernador del estado, han querido ayudarlo, se ha alejado. ¿Cómo va la relación con él? No, a ver, de allá para acá nunca nos han buscado. Sí, yo tuve una plática con él, un encuentro casual en un vuelo, ahí en el avión, que coincidió con que él iba sentado en el asiento de adelante, y ahí fuimos intercambiando algunas palabras, fue todo. En esa ocasión me dijo que pasando la siguiente semana nos iba a buscar para ver temas de presupuesto precisamente. Entonces, pues esa convocatoria no ha llegado, se votó el presupuesto 2022, no llegó. No hemos sido convocados absolutamente para nada, por lo menos los diputados federales. ¿Los han hecho hablar? Pues sí. Y, sin embargo, nosotros hemos hecho el esfuerzo de ayudar allá desde el Congreso de la Unión, de buscar acuerdos con secretarios de Estado para algunos sectores para que le ayuden a Zacatecas. Y hemos estado haciendo esa tarea. Las 3 ocasiones que Miguel Torres ha sido presidente municipal de Villanueva, se ha caracterizado por bajar recursos directamente de la federación. Sabemos que lo sigue haciendo, ¿no, diputado? Sigue ayudando a algunos presidentes municipales, a algunos sectores. Usted incluso tuvo una condición de migrante, usted fue migrante también. ¿Usted trabaja en eso, diputado? Efectivamente. Hemos logrado ahí abrir la puerta para que algunos alcaldes puedan contar con algunos programas desde la federación. Sí, mañana tenemos una reunión con alcaldes precisamente para integrar los proyectos que vamos a entregar de lo que tenemos acordado que les llegará para ellos. Para esos municipios hicimos el planteamiento para algunos temas del Estado, pero realmente desde el gobierno estatal no encontramos eco en los planteamientos. Pues, ahí lo hemos dejado. Hemos seguido insistiendo en el apoyo para diversos sectores, como en el caso de los maestros, que tuviera el Fondo de la Nómina Educativa un incremento de 1.200 millones de pesos para este año, y no una reducción como se aprobó el presupuesto. Sin embargo, la mayoría oficialista nos lo votó en contra, los diputados federales de Morena, PT y Verde nos lo votó en contra. Y bueno, y esa es la situación que tiene Zacatecas. Yo seguiré insistiendo, seguiré tocando puertas para ayudarle a quien nos lo solicite. Finalmente vemos que también los compromisos que hizo el presidente de la República con Zacatecas, pues no hay nada. ¿Dónde está el desdoblamiento carretero del libramiento Aguascalientes Zacatecas o Zacatecas Aguascalientes? Hablo del tramo federal, del tramo de Cuota. Se quedó que iba a haber un desdoblamiento, así se llama, un desdoblamiento carretero, no llegó. No está la nómina educativa federalizada, tampoco está. No hay apoyo para seguridad pública, quitaron el Fortasec. No hay fondo minero, no hay 3x1, o sea, no hay apoyo para Zacatecas, puta. Todo se queda en el tintero y en el bla bla bla. Así es, sí. Debo de decirlo como es, Zacatecas no está en las prioridades del presidente. El presupuesto sí lo demuestra. Y en el debate que tuvimos al interior de la Comisión de Presupuesto, pude constatarlo. Que Zacatecas no está en las prioridades del presidente. Y vimos ahí acciones incongruentes totalmente con los tiempos actuales. Fíjate, se disparan los niveles de inseguridad y quitan el Fortasec, el fondo que era para atender los temas de seguridad pública municipales. De los municipios y del Estado. Entonces, eso es lo que estamos viendo, es lo que estamos padeciendo. Y desafortunadamente creo que así será los próximos 3 años, hasta que termine el gobierno federal. Muchas gracias, diputado. El diputado Miguel Torres Rosales, diputado del grupo parlamentario del PRD en la 65ª legislatura del Congreso de la Unión. Diputado, muchas gracias. Al contrario, Manuel, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio.